Internacional pareciera ser que es la decisión en función de los dichos de uno y de otro, de los integrantes de la fórmula del Frente de Todos. Mientras esto sucede, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de nuestro país siguen siendo verdaderamente muy preocupantes. A ver, ¿qué es lo que dice el fondo de cómo va a terminar la Argentina este año en sus números? De inflación, de caída de la actividad económica y también, por supuesto, la proyección sobre el desempleo. Para el Fondo Monetario Internacional, la Argentina este año cerrará con un 57,3% de inflación, una caída del 3,1% de su actividad económica y un desempleo del orden del 10,6%. Pero lo significativo del dato de la inflación que prevé el Fondo Monetario Internacional, no muy diferente a lo que se está previendo con las consultoras privadas en función de cómo viene la dinámica inflacionaria en nuestro país, sobre todo después de la devaluación de agosto, con una profundización en esos números entre el propio agosto y sobre todo septiembre, que vamos a conocer mañana. En octubre nadie cree que la inflación esté por debajo del 4%. Con esos números, una inflación del 57,3%, lo cual nos proyecta a que durante el mandato de Macri, en los 4 años de Macri, la inflación en la Argentina estaría cerca del 300%. ¿Saben cuántos países en el planeta tienen una inflación anual de 2 dígitos o más? Solo 17 países en el planeta tienen inflación anual de más de 2 dígitos. Y la Argentina, con estos números que proyecta el Fondo Monetario Internacional, quedará en el tercer lugar de países con más inflación del planeta. Delante de Argentina solo están Venezuela, que el Fondo Monetario Internacional calcula que Venezuela, recién Verónica Reci hablaba del salario mínimo en Venezuela. ¿Saben cuánto es la inflación que proyecta el Fondo Monetario para Venezuela en el 2019? Están sentados 200.000%. Venezuela, 200.000% de inflación. En segundo lugar, Zimbabue, 182,9%. En tercer lugar, la Argentina. En el tercer lugar en el mundo de los países con más inflación que pronostica el Fondo Monetario Internacional, la Argentina, 57,3%. Y detrás de nuestro país, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Para que entendamos cómo estamos ubicados en el planeta en este tema que no lo ha podido resolver ni el presidente Macri, ni el gobierno anterior. Todo lo contrario, se ha ido profundizando. Este es el dato del Fondo Monetario Internacional, que no es muy diferente a lo que calcula también, o lo que calculan las consultoras privadas de la inflación del 2019, porque el cálculo que ya se hacía antes de conocer estos guarismos del Fondo Monetario Internacional era de una inflación cercana al 55%. Mañana, repito, se conocerá la inflación de septiembre. Los cálculos que hoy se están estableciendo parten de al menos un 5,5%, con la posibilidad incluso de que aún sea mayor la inflación de septiembre, lo cual cerraría entre septiembre y octubre, solo en 2 meses, una inflación cercana al 10%. Pero la verdad que cuando uno ve el mapa mundial de la Argentina, y se discute además la cuestión de la reinserción de Argentina en el mundo, que está muy bien en ese sentido, por supuesto, el restablecer relaciones con las primeras potencias mundiales, también veamos este otro mapa, que es el mapa de la inflación. Solo estamos por debajo de Venezuela, 200.000% de inflación anual, y de Zimbabue, que tiene 182,9%. Después viene la Argentina, tercer lugar. Cuarto y quinto, Sudán del Norte, Sudán del Sur. Solo 17 países en todo el planeta tienen una inflación anual que supera los 2 dígitos. Es decir, que superan los 2 dígitos. El resto del planeta no tiene inflación, o tiene una inflación por debajo del 10% a lo largo de todo su año. Bueno, estos son los datos del Fondo Monetario Internacional, que también ha hecho una previsión para el año 2020, que también ha hecho la previsión de la economía argentina en el 2020. No habrá que ilusionarse demasiado, siempre según el fondo, ¿no? Digamos, esto también hay que marcarlo. Es la proyección que hace el FMI. Para el 2020 prevé el fondo una inflación del 39,2%, es decir, una altísima inflación, 39,2%, aún acertando el Fondo Monetario Internacional en este pronóstico. Es una inflación muy alta y una caída del 1,3%.